Pulso Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hablamos muy a menudo del conflicto entre Israel y Palestina, pero a veces nos olvidamos de que en el centro de esta dinámica se encuentra una organización que desde su fundación ha hecho de la destrucción de Israel su razón de ser y de la resistencia armada su método. Lo que resulta especialmente perturbador es su justificación del sufrimiento de su propio pueblo como un precio necesario para alcanzar sus objetivos. Así hemos escuchado a los dirigentes de Hamás justificar todo lo que está sucediendo en distintos medios internacionales. Según su lógica, las muertes palestinas no son un fracaso, son una moneda de cambio en la lucha por la visibilidad internacional y el reconocimiento de su causa. Una visión que reduce la vida humana a un instrumento táctico que no es nueva en la historia de los conflictos de la humanidad, pero que adquiere una dimensión particularmente macabra cuando quien la promueve es un grupo que se presenta como defensor de un pueblo. La idea de que el derramamiento de sangre civil palestina es un sacrificio que sirve para mantener viva la causa en los medios de comunicación y en las agendas políticas globales revela, por parte de Hamás, una instrumentalización cínica del dolor. No se trata de una lucha de liberación en términos convencionales, se trata al final, para Hamás, de una estrategia en la que el sufrimiento se convierte en un producto de marketing geopolítico. Las imágenes de la devastación en Gaza, los niños muertos, las familias enterradas bajo los escombros, imágenes dramáticas de Gaza que no son para Hamás un fracaso moral, son un éxito comunicativo, así lo creen y así lo aseguran. Cada víctima es un titular más, cada destrucción es un argumento para movilizar a la opinión pública internacional. Esta narrativa, además de ser cínica y amoral, choca con una realidad incómoda. Hamás no solo ha demostrado esa indiferencia calculada hacia las vidas de los palestinos civiles, sino que ha actuado activamente para silenciar entre ellos cualquier disidencia. No es un secreto que hemos visto represión del grupo con dureza ante las protestas palestinas cuando alguien ha osado cuestionar sus métodos o su autoridad. Manifestaciones contra el gobierno de Hamás, dispersadas con violencia, activistas críticos detenidos, torturados y hasta asesinados. Una represión interna que desmiente la retórica resistencia unificada que vende el grupo terrorista y revela que para Hamás la lealtad a su causa no es de ninguna manera opcional. Quienes disienten no son considerados compañeros de lucha, sino traidores a una misión sagrada. La insistencia, además, del grupo en que nunca se van a rendir no es solo una declaración de principios, es una condena para los palestinos civiles que, atrapados entre el fuego israelí y la opresión interna de Hamás, no tienen ninguna salida. Porque Hamás no ofrece, desengañémonos, si es que alguien se mantiene engañado, una hoja de ruta hacia la paz o la independencia. Lo que ofrece es una promesa de perpetuar el conflicto. Su visión de un Estado palestino no incluye democracia, no incluye reconciliación, incluye cuestiones como la integración de sus milicias en un ejército nacional que garantizaría su control permanente sobre la sociedad palestina. Y esto plantea cuestiones relevantes. ¿Qué tipo de Estado se construiría con los cimientos de un grupo que ha normalizado la violencia como herramienta política y que rechaza además cualquier mínima disidencia interna? La respuesta está clara. Sería un Estado no de los palestinos, sería un Estado de Hamás, donde la libertad individual, donde la pluralidad política, incluso la religiosa, quedarían subordinadas a una ideología que no admite matices. También es inquietante la pretensión de Hamás de actuar bajo las bases del Islam, porque es lo que dicen, nos limitamos a seguir lo que nos indica el Islam. Esta tergiversación no solo desvirtúa el mensaje de esta religión, sino que aliena a aquellos palestinos, a los musulmanes en general también, que buscan una solución pacífica al conflicto. El reconocimiento internacional del Estado palestino, que algunos celebran como un avance, se topa con esa realidad. ¿Qué Estado sería el que aspira a ser gobernado por un grupo
que ha demostrado una y otra vez que prefiere la destrucción a cualquier tipo de negociación. La comunidad internacional, cuando apoya la causa palestina, tiene que preguntarse si con esos actos está legitimando, aunque sea indirectamente, a una organización que ha convertido el sufrimiento de su pueblo en una herramienta política y a quienes les da igual cuántos palestinos civiles mueran. Hamás es un síntoma de una enfermedad más profunda, la de un nacionalismo que se alimenta del odio y de la desesperación. Hamás ha convertido, de hecho, la desesperación de los palestinos en un negocio, el negocio de la guerra continua, perpetua, eterna, donde las víctimas no son más que una inversión para el grupo terrorista. Por lo tanto, al final, en este juego macabro, los únicos que pierden son aquellos a los que dicen representar y los únicos que ganan son los terroristas, esos a salvo, tranquilos, en otros países del Golfo. La verdadera resistencia no es la que se construye sobre los cadáveres, es la que busca caminos hacia una solución digna que no tenga que pasar por la tumba. Pero Hamás no ofrece ese camino. Mientras tanto, lo vemos día tras otro. Son los palestinos quienes pagan el precio una y otra vez. Hacemos un alto en el camino para ir a un tiempo de pausa, tras el cual llega la información geopolítica en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés. La Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas viene cargada de grandes citas. Y el sábado 11 de octubre se lidiarán los legendarios toros de Victorino Martín. Consigue ya las últimas entradas disponibles en las-ventas.com. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. Inhala Terraza, Madrid a tus pies. Descubre un rooftop en el centro donde la ciudad y la naturaleza se unen para ti. Gastronomía creativa, coctelería y vistas 360 grados que te regalan los mejores atardeceres de la capital. Un jardín en las alturas abierto todo el año. Desconectar para respirar. Más info en inhalaterraza.com. Llega la tercera edición de los Premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los Premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con las informaciones de geopolítica en titulares. Los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Benjamin Netanyahu toma la palabra hoy en la Asamblea de Naciones Unidas. Lo hace después de que su país y Estados Unidos se hayan quedado prácticamente solos ante la comunidad internacional en su defensa de la ofensiva militar en Gaza. Con motivo de la intervención de Netanyahu, hay convocado una marcha desde Times Square hacia la ONU para denunciar al Estado de Israel y su campaña militar en la franja. Bruselas impulsa la creación de un muro antidrones en el flanco oriental de la Unión Europea ante la amenaza de Rusia. La idea del muro contra drones la ha puesto sobre la mesa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras escuchar a los países limítrofes con Rusia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, espera, asegura por su parte, que la alianza
no puede derribar drones baratos con misiles y aviones caros. No es sostenible, dice Rutte, que destruyas drones que cuestan $1.000 o $2.000 con misiles que te cuestan tal vez $500.000 o $1 millón. Ha anunciado además el secretario general de la OTAN que desplegará nueva tecnología en las próximas semanas y meses. Sobre el terreno, Ucrania toma oxígeno en ciertas zonas del frente y sigue atacando infraestructuras petroleras rusas gracias en parte al apoyo financiero de gobiernos europeos. Sánchez asiste en Londres a una cumbre para el progreso global. Líderes políticos y expertos de varios países, entre ellos el presidente del gobierno Pedro Sánchez, participan en la capital británica en la cumbre de acción para el progreso global, donde se definirán políticas y estrategias progresistas que ayuden a los gobiernos. Este domingo la atención la van a centrar las elecciones en Moldavia. En un ambiente de crispación, los partidarios de Rusia y de la Unión Europea miden sus fuerzas en Moldavia en unas elecciones parlamentarias clave para definir el rumbo político del país hacia uno u otro lado para los próximos años. En París, jornada de protestas de los agricultores franceses. Protestan contra el pacto comercial Unión Europea-Mercosur y los aranceles de Donald Trump. El presidente estadounidense ha anunciado esta pasada madrugada la imposición de nuevos aranceles del 100% a los medicamentos importados, a no ser que esas empresas estén construyendo plantas en Estados Unidos. También penalizará con un 25% de aranceles a los camiones pesados y con un 50% a los muebles de cocina y baños. Y las Islas Azores en situación de alerta por el paso del huracán Gabriel. El archipiélago portugués de las Azores en el océano Atlántico está en situación de alerta ante el paso del huracán Gabriel de categoría 1, la de menor intensidad en la escala Saffir-Simpson, donde se esperan ráfagas de viento de hasta 200 km/h y olas de hasta 10 metros. Vamos a ahondar en todas estas informaciones, Blanca. Cuarta jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas con la intervención dentro de una hora a las 3 de la tarde del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, después de que ayer Donald Trump asegurara que no va a permitir que Israel se anexione Cisjordania. No voy a permitir, ha dicho Trump, que eso suceda. Donald Trump ha anunciado además que su administración está cerca de ayudar a alcanzar un alto el fuego y un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás, y tal vez ha dicho la paz en Oriente Medio. Y en este escenario, como decimos, Netanyahu habla hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El pasado año, durante su intervención, muchos países se levantaron y se marcharon de la sala. Veremos hoy a ver qué pasa. El primer ministro israelí podría aprovechar su intervención para reforzar su narrativa, rechazar el reconocimiento del Estado palestino y minimizar las acusaciones de crímenes de guerra, incluso de genocidio. Rubén Gil. No está claro aún qué dirá Netanyahu ante la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque teniendo en cuenta lo que lleva diciendo meses, podemos adelantar por dónde irá su discurso de hoy. Es más que probable que Netanyahu busque presentar a Israel como víctima o defensora de su seguridad. Intentará además contrarrestar el informe de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas que afirma que Israel ha incitado al genocidio en Gaza y podrá intentar mostrar que la guerra es necesaria para derrotar a Hamás y evitar futuras agresiones. El primer ministro israelí espera obtener apoyo diplomático o al menos obstaculizar pronunciamientos que limiten sus operaciones. Es probable además que dirija críticas hacia Irán como el principal instigador regional del conflicto y podría advertir de que Israel seguirá atacando infraestructuras de Hamás y de sus grupos aliados como Hezbollah. Hoy mismo las fuerzas de defensa israelíes han atacado una posición de Hezbollah en el valle de Bekaa. Se espera que Netanyahu ponga en el centro el drama de los rehenes israelíes en manos de Hamás o imágenes de familias israelíes afectadas, con el fin de movilizar la simpatía internacional. También podría mostrar pruebas o fragmentos de misiles o armamento para señalar que el conflicto está a las puertas de Israel. El primer ministro israelí calificará además como prematura e incluso peligrosa la decisión de varios países de reconocer el Estado palestino, sin la derrota de Hamás o sin condiciones de seguridad. No es probable, eso sí, que anuncie un alto al fuego inmediato o que revele detalles concretos de
de un plan postconflicto para Gaza. Discurso de Netanyahu que será retransmitido en la Franja de Gaza. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha confirmado informes anteriores de los medios de comunicación que afirmaban que los militares han recibido instrucciones de transmitir su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas a través de la Franja de Gaza usando sistemas de altavoces. Según la oficina del primer ministro israelí, se trata de un discurso histórico. Netanyahu ha dado órdenes estrictas para organizar esta acción sin riesgo para las tropas israelíes. El primer ministro israelí tiene intención de dirigirse directamente a los palestinos en un intento de distinguirlos de Hamas. Y mientras Netanyahu interviene ante la Asamblea General de Naciones Unidas, están previstas manifestaciones en Nueva York que saldrán de Times Square hasta la sede de la ONU. Es posible además que miembros de la Asamblea se retiren o boicoten el discurso del primer ministro israelí, como ya ha sucedido en años anteriores. Y en los márgenes de esta cumbre de Naciones Unidas, reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien ha asegurado que ha llegado a un consenso con Trump sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza, seguido de una paz permanente. Erdogan ha elogiado la atmósfera sincera, constructiva y productiva de su visita a la Casa Blanca y ha enfatizado que apoya la visión de Donald Trump para la paz global. Y el que fuera primer ministro británico Tony Blair se postula para dirigir una autoridad de transición en Gaza tras el alto el fuego. Paloma Arnaldos. Donald Trump ya tiene candidato para dirigir una transición en Gaza si se produce un alto el fuego. Se trataría del ex primer ministro británico Tony Blair. Según medios como BBC o Financial Times, Blair habría mantenido conversaciones de alto nivel con todas las partes para tratar de poner fin al conflicto y diseñar el futuro de Gaza. Y es que la última propuesta debatida por Trump y los líderes árabes en el marco de la Asamblea General de la ONU plantea que Gaza sea gestionada por un organismo de transición apoyado por Naciones Unidas y los países del Golfo antes de ser devuelta al control palestino. Según la BBC, la Casa Blanca quiere que Blair dirija este organismo, aunque la cadena británica aclara que la oficina del político laborista solo ha dicho que el ex primer ministro no apoyará ninguna solución que desplace a la población de Gaza. Otros medios, como Axios, asegura que ya ha habido contactos entre Blair y el presidente palestino Mahmoud Abbas y entre el ex asesor estadounidense Jared Kushner y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esta propuesta ya ha recibido el escepticismo entre los árabes y los palestinos, ya que muchos critican la idea de una autoridad impuesta u orquestada desde fuera. Y la OTAN ha interceptado 5 cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania. Moscú lanza con esto una nueva amenaza, mientras Bruselas trata de defenderse de las incursiones de drones de las últimas semanas. Hoy en Helsinki se celebra la primera reunión entre la OTAN y países europeos con frontera con Rusia para abordar el muro de drones. Esta medida se podría convertir, ha dicho Volodymyr Zelensky, en la piedra angular de la defensa aérea europea. Pablo Llanone. Y es que después de semanas de incursiones rusas en espacio aéreo europeo, esta propuesta de Ursula von der Leyen tiene la aspiración, ha dicho la presidenta de la Comisión, de ser los cimientos de una defensa creíble. Se ha convertido en algo tan prioritario que el proyecto podría estar listo en solo un año. Actuaría como una frontera oriental de Europa, es decir, países OTAN que lindan con Rusia, Bielorrusia y zonas del conflicto en el este de Europa, lo que incluye a estados bálticos, Polonia, Ucrania y Noruega. Consistiría en una red integrada de defensa contra drones que operaría como barrera multilayer para detectar, rastrear e interceptar drones hostiles antes de que penetren espacio aéreo sensible. Se financiaría con 6.000 millones de euros del préstamo ERA, dinero obtenido de los activos rusos congelados, y permitiría combatir incursiones de drones a un coste menor, como ha indicado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. No es sostenible derribar drones de 1.000 o 2.000 millones de dólares con $2.000 con misiles que cuestan quizás $500,000 o $1 millón. Y la intención a partir de ahora, ha dicho también Rutte, independientemente de que se confeccione este muro o no, es derribar cualquier incursión de drones rusos. La respuesta de la Alianza Atlántica se ha vuelto contundente. En la teoría, en la práctica, ha necesitado altercados constantes que se han convertido en patrón en las últimas semanas y que apuntan a un intento de sabotaje, sobre todo hacia Dinamarca.
La ola de aeronaves que en los últimos días ha obligado a cerrar aeropuertos en Copenhague, Billund y Aalborg han provocado irrupciones en infraestructuras críticas de transporte civil. Las autoridades de Copenhague investigan si los aparatos fueron lanzados desde el mar, lo que implicaría recursos logísticos fuera del alcance de actores no estatales. El hecho de que los ataques se repitan en cuestión de días refuerza la sospecha de una operación planificada y sostenida más que de acciones espontáneas. El patrón danés coincide con otras provocaciones en el flanco oriental de la alianza, interferencias de GPS en el Báltico, incursiones de cazas rusos en Estonia y ciberataques a aeropuertos europeos. Todo ello dibuja un mismo guión: probar la capacidad de reacción de la OTAN, elevar los costes y Moldavia se prepara para elecciones este domingo. Funcionarán como un referéndum que determinará si Chisinau sigue con la integración europea o se orienta hacia Moscú. El gobierno actual ya ha advertido de diferentes vías. Si gana el partido. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie. Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies. Doctor Juan Pablo Jiménez. Y Moldavia se prepara para elecciones. Este domingo funcionarán como un referéndum. El gobierno actual ya ha advertido de diferentes vías en las que Rusia puede tratar de influir en los resultados que serán decisivos para el país. Pablo. Si gana el Partido Proeuropeo Acción y Solidaridad de la presidenta Maya Sandu, el país moldavo podría continuar con el principal objetivo del Ejecutivo actual, la adhesión a la Unión Europea para 2030. Si ganan los prorrusos, el país del flanco oriental de Europa se abrirá aún más a la influencia de Rusia. Mientras se acercan los comicios, las encuestas apuntan a resultados bastante reñidos. Maya Sandu ha denunciado la injerencia rusa en un discurso emitido por la televisión nacional. Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro. El Kremlin dice está invirtiendo cientos de millones de euros para comprar cientos de miles de votos en ambas orillas del Dniester, pero también fuera del país. Cientos de personas reciben dinero para causar desorden, violencia y asustar al mundo. Rusia, además, dice no actúa sola. El Kremlin tiene cómplices en Moldavia, personas que han demostrado en repetidas ocasiones que venderían su país por dinero. No tienen país, solo tienen amos. No creen en Rusia, concluye, ni en Europa. La presidenta moldava asimismo ha insistido en que son elecciones históricas, ya que está en juego el futuro del país. Si Rusia llega a controlar Moldavia, las consecuencias serán directas y peligrosas para nuestro país y para toda la región. Todos los moldavos sufrirán, sin importar a quién hayan votado. Europa terminará en la frontera con Moldavia. En los últimos tiempos, las relaciones con Moscú se han convertido en un aspecto clave de los programas electorales de los países de Europa Oriental. El caso más reciente ha sido el de Rumanía. En las últimas presidenciales, la victoria del candidato proeuropeo Nicus Orban fue reñida. El contendiente prorruso George Simion había obtenido un respaldo fuerte en la primera vuelta, aprovechando un discurso euroescéptico que alineaba posturas con Moscú. La injerencia del Kremlin entonces no quedó del todo confirmada, pero todo apunta a que estuvo implicado en los más de 85.000 ciberataques durante el periodo electoral. Y Donald Trump ha vuelto a sorprender al anunciar una nueva tanda de aranceles. A partir del 1 de octubre impondrá un arancel del 100% a los medicamentos de marca que no se produzcan
En Estados Unidos también gravará con un 50% los muebles de cocina y los de baño importados y aplicará un 25% sobre los camiones pesados importados. Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que estos aranceles tienen un impacto negativo y aboga por ir por el camino contrario. Creemos que hay que avanzar en la dirección opuesta, avanzar en la integración, en la reducción de estos obstáculos que son, al fin y al cabo, un incremento de la fragmentación y tienen un impacto negativo para la economía que los impone, pero también para los países que comercian con ella. Dicho esto, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Estados Unidos que nos protege por encima de otras zonas o de otras áreas comerciales. Y imposición de aranceles que apoya el economista Daniel Lacalle. Estados Unidos está funcionando como un tiro, la economía va muy bien y los aranceles se han puesto porque los países con los que comerciaba Estados Unidos se han negado a negociar, reducir sus gigantescas trabas comerciales y sus gigantescas trabas arancelarias y no arancelarias. Anuncio de Donald Trump de nuevos aranceles a los que parecen inmunes los mercados financieros. Ignacio Baquiano, country manager de Levenasers en España. No le daría demasiada importancia, se van a imponer el 1 de octubre. Dice que son para patentadas, para marcas. 9 de cada 10 recetas en Estados Unidos de medicamentos son de productos genéricos que no van a estar en esta medida. Quiero decir que una exageración más, también está más aranceles para camiones que sean importados en Estados Unidos, protegiendo esas industrias. Al final las compañías farmacéuticas están tratando de llevar fabricación a Estados Unidos para calmar al presidente y procurar evitar esos aranceles. Donald Trump no solo anunció ayer nuevos aranceles, sino que firmó una orden ejecutiva para transferir TikTok a propietarios estadounidenses tras acordar los términos con el presidente chino Xi Jinping. Esto es interesante porque tuve una muy buena conversación con el presidente Xi. Tengo mucho respeto por él y espero que él también tenga mucho respeto por mí. Y hablamos de TikTok y otras cosas, pero hablamos de TikTok y él nos dio el visto bueno. Ya sabes, está dirigido por inversores estadounidenses y empresas estadounidenses, grandes inversores. Go ahead. You know, it's run by American investors and American companies, great ones, great investors. La medida firmada ayer por Trump posterga la aplicación de la ley hasta el 16 de diciembre, permitiendo así que se avance en el proceso de transferencia de los activos estadounidenses de TikTok y en la coordinación con inversores norteamericanos, además de la obtención de la aprobación del gobierno chino. La nueva compañía estadounidense estará valorada en unos 14 millones de euros, según J.D. Vance. La empresa estará valorada en unos 14.000 millones de dólares. En realidad creemos que es un buen acuerdo para los inversores, pero en última instancia serán ellos quienes decidan en qué invertir y cuál consideran que es el valor adecuado. Lo más importante es que proteja la seguridad de los datos de los estadounidenses y garantice su acceso. Se prevé que compañías estadounidenses posean cerca del 80% de la nueva empresa extendida que operará TikTok en Estados Unidos, mientras que ByteDance y otros inversores chinos mantendrán menos del 20%. Tengo 25 años y me siguen llamando ¡Vicentín! No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Bizum para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcasto. Ser Jovenin renta. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de patanes de río. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. La localidad de Mayorga, en el norte de la provincia de Valladolid, celebra las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo. A partir del día 26, no te pierdas nuestras actividades culturales y musicales, nuestros festejos taurinos, seña de identidad y, sobre todo, el día 27, la Noche del Fuego, declarada de interés turístico nacional. Este mes de septiembre, Mayorga. Grábatelo a fuego.
Viaja, ahorra, vive. ¿Tienes entre 18 y 30 años? Pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y Carné Joven Europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. El reconocimiento internacional del Estado palestino por parte de una cantidad cada vez mayor de países, incluidos Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, está siendo presentado como un gesto histórico, pero más allá del simbolismo, ¿qué cambia realmente sobre el terreno? ¿Puede ese reconocimiento influir realmente en la dinámica política interna pues, de Israel o de la Autoridad Nacional Palestina o de cómo se gestiona en la comunidad internacional legalmente todo lo relativo a ese conflicto? Se lo vamos a preguntar a Anxo Varela, que es director y analista de Geosede, analista también del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes desde Galicia. Un placer saludaros como siempre. Como digo, este reconocimiento, que ya llega a 150 y tantos países, se está presentando como algo definitorio, que va a cambiar el curso de las cosas. Pero cuando uno acude a la Convención de Montevideo de 1933, se ve que hay 4 criterios para la condición de Estado. Un territorio definido, una población permanente, un gobierno efectivo y capacidad de entablar relaciones internacionales. Palestina cumpliría algunos, pero no todos. Anxo, ¿es suficiente el reconocimiento de otras entidades nacionales, el reconocimiento político, para compensar la falta de un territorio soberano, unificado y que puedes gestionar? No, está claro que no. Has hablado ahora precisamente del documento de Montevideo, ¿no? Y has citado perfectamente los elementos necesarios, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidarnos de que estamos hablando del ámbito diplomático, del ámbito geopolítico y, por lo tanto, la posición de unos u otros países, más allá de lo jurídico, siempre tiene sus intereses, ¿no? Está claro que el reconocimiento de Palestina como Estado ha vuelto ahora mismo al centro de la escena internacional y lo relevante es precisamente los países que lo han reconocido, ¿no? En los últimos días hablábamos de Australia, Canadá, Portugal, Reino Unido y, sobre todo, de manera especialmente significativa, Francia, ¿no? Que anunciaron esta decisión de reconocer formalmente el propio Estado palestino con carácter independiente, ¿no? Bueno, son gestos que de manera simbólica sí que suponen un cierto avance y pueden llegar a reforzar esa legitimidad internacional, ¿no? Y aumentar quizás las capacidades de interlocución pues, en organismos internacionales precisamente de Palestina, ¿no? Sin embargo, poco más allá, es decir, jurídicamente no podemos ir a un escenario diferente y no debemos olvidarnos también de ese bloqueo que tiene en el Consejo de Seguridad Estados Unidos, ¿no? Actualmente, pues Palestina es miembro observador, pero no podemos ir más allá. De todos modos, es relevante por una cuestión, y es que estamos hablando de estados occidentales que han sido históricamente aliados de Israel, ¿no? Entonces, los pronunciamientos de estos estados, insisto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho internacional, pueden no tener relevancia, pero desde el ámbito diplomático sí. Elementos, Anxo, como el hecho de que está dividido en 2 territorios separados, Gaza y Cisjordania, o que en uno esté Hamás y en otro Fatah, es evidente que complica, que debilita esa causa palestina. Yo te pregunto, desde el punto de vista legal, ¿2 territorios aislados dificultan la formación de un Estado conjunto? Vamos a ver, es decir, tú has hablado precisamente de la Convención de Montevideo, ¿no? Que habla de una población permanente y de un territorio definido.
Es decir, necesariamente el hecho de que tengamos el territorio dividido no debería ser óbice para ese reconocimiento, ¿no? La clave está precisamente en ese territorio definido, y en un gobierno efectivo. Es decir, el territorio separado en sí mismo no supone una problemática, pero sí que en este caso es un añadido, porque precisamente no hay un gobierno efectivo de todo el territorio y parece que no lo va a haber, ¿no? De hecho, una de las cosas de las que podemos hablar después es, sí, el Estado palestino independiente sí, pero ¿quién va a gobernar? ¿Quién puede gobernar? ¿Quién tiene capacidad para ello, ¿no? Por lo tanto, bueno, el hecho de que haya el territorio esté dividido no debería preocuparnos grosso modo, pero sí el resto de elementos que circundan sobre la cuestión. Israel, por su parte, rechaza categóricamente la idea, incluso Netanyahu afirma que no hay nada que reconocer y cuando dice esto, pues incumple algo que viene del mismo origen del Estado de Israel, ¿no? Del Estado moderno de Israel. La resolución 181 de la ONU del 47 proponía 2 estados, uno judío y otro árabe, con un área internacional de Jerusalén. Eso es así, ¿no? Sí, es así. El problema, acabas de dar tú precisamente en la clave. El problema actual, hay 2 problemas, ¿no? Por un lado es Hamás y por otro lado es Netanyahu. Es decir, Netanyahu ahora mismo está yendo a una posición de máximos, está optando a lo máximo, no está negociando, no pretende negociar, no tiene interés en negociar, se ve fuerte y le resulta irrelevante la posición de la Unión Europea, ¿no? Algún día hablaremos también de eso, del enano geopolítico que es la Unión Europea. En todo caso, como Netanyahu va a una posición de máximos y no está dispuesto a ceder, tampoco está dispuesto a tener en consideración documentos firmados con anterioridad, ¿no? Eso es un problema porque parece que la razón ha dado paso a otra serie de cuestiones, ¿no? Ayer escuchábamos, por ejemplo, al líder creo que era ayer, no recuerdo ahora mismo, al líder de la autoridad palestina, ¿no? A Mahmoud Abbas, que decía que efectivamente pues Hamás y el resto de facciones tendrían que deponer las armas y no desempeñarían ningún papel en el futuro de la Franja de Gaza, ¿no? Aunque esto puede ser cuestionable, aunque aquí pueden existir dudas, aunque está claro que no está en condiciones el líder de la autoridad palestina de asegurar esta cuestión, lo que también está claro es que Netanyahu no las ve ni las observa como un elemento en consideración. ¿Por qué? Porque en estos momentos consideramos, ¿no? Desde Geosede, desde el Centro de Estudios de Seguridad, que no hay ningún tipo de elemento que lo vaya a hacer mover de su posición, ¿no? Y aquí tenemos otro problema, que es la posición en ocasiones poco definida, por decirlo de alguna forma, de Donald Trump, ¿no? Está claro que Estados Unidos condiciona la posición de la Unión Europea, está claro que Estados Unidos es uno de los históricos aliados de Israel y no tenemos claro hacia dónde irá Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en estos últimos momentos en los que hemos visto que el presidente Donald Trump ha dado pues giros de discurso en otros conflictos que también nos tienen en vilo, como puede ser la guerra de Ucrania, ¿no? La invasión de Ucrania por parte de Rusia. La declaración de Nueva York la han respaldado 142 países y propone que Hamás entregue el poder en Gaza a una administración de tecnócratas. Anxo, ¿esto es factible o esto lo que refleja es que no hay alternativas claras para el futuro de Gaza una vez termine lo que es relativo a la guerra? En los últimos días se ha escuchado, precisamente yo creo que hoy ha saltado a la palestra, ¿no? Pues la necesidad o la posibilidad de que exista un gobierno autónomo sobre Palestina que en todo caso pues sería ese último paso, ¿no? Precedido de otros eventuales e inciertos. ¿Y cuáles son esos pasos, esos posibles pasos eventuales? Precisamente los que tú ahora estás citando. Esa previa existencia de un organismo de transición con el respaldo de la ONU y el apoyo del Golfo, ¿no? Esta mañana yo creo que se escuchaban declaraciones de Tony Blair. Entonces, bueno, puede ser real, puede ser tangible. Yo creo que no. Es decir, yo creo que en estos momentos estamos hablando de pues artificios al aire y en todo caso tenemos que ir al problema de verdad. Es decir, tenemos que analizar la cuestión desde el punto de vista de la realidad. ¿Jamás va a deponer las armas? No. ¿Jamás tiene una presencia omnipresente, valga la redundancia, en la franja de Gaza? Sí. Por lo tanto, es decir, mientras no podamos rematar de alguna forma con la influencia que tiene Hamás en la región, no podemos hablar de futuros pasos, ¿no? Sí que en este caso a mí me gustaría resaltar una cuestión que no ha saltado a la palestra, o desde luego no está en el debate, y es cómo con la inteligencia israelí, cómo con las capacidades militares que tiene este país no han sido capaces hoy en día de encontrar a los rehenes, ¿no? Que llevan ya tantos días secuestrados. Esto es una cuestión que, bueno, no podemos analizar de una manera profunda porque a los analistas no hace más que sorprendernos, ¿no? En todo caso, la realidad es la que es. Hamás sigue teniendo una presencia muy relevante en la región. Una vez que Hamás no la tenga, bueno, pues podrían dar lugar a otros escenarios. Sí, desde luego, el papel de la comunidad internacional va a ser clave y el papel de la ONU esperemos que también, ¿no? Además, hablando de papeles internacionales, Anxo, has mencionado en algún momento de tu respuesta el Golfo.
a mí me da la sensación de que la comunidad islámica internacional, países poderosos por una u otra razón, por su ejército, por su dinero o por su influencia religiosa, Arabia Saudí, Turquía, han tenido un papel pobre en el conflicto. A mí me da la sensación de que no ha habido una respuesta coordinada, proactiva, por parte de estos actores en la búsqueda de una solución para Palestina. No se ha propuesto, yo comentaba hace poco, una suerte de cascos azules islámicos que pudieran garantizar que Hamás no sigue actuando allí, un gobierno de tecnócratas, pero no tecnócratas palestinos, sino de esos otros países, el dinero también del petróleo, no sé, habría alternativas, me parece que se han mojado muy poco. Sí, vamos a ver, lo que debemos tener en cuenta en primer lugar es que es la Organización de Cooperación Islámica, ¿no? Pues por citar, ahora que hablábamos del Golfo, es decir, está compuesta por distintos estados miembros que tienen gobiernos muy diferentes y que tienen intereses muy diferentes, ¿no? Y aunque se presenta como esa voz colectiva pues, del mundo musulmán en temas como el que estamos hablando ahora como Palestina, es complicado que tengan un pronunciamiento, o mejor dicho, una acción coordinada y contundente, ¿no? En primer lugar, por las claras divisiones internas, es decir, por un lado tenemos Egipto frente a Turquía o Qatar, ¿no? Que están disputando su influencia. Estos días escuchábamos a Erdogan también en conversaciones con Donald Trump, ¿no? Por otro lado está Irán, no debemos olvidarnos de Irán, que es uno de los enemigos de Occidente, y en segundo término las prioridades estratégicas, ¿no? Ya no solo esas divisiones internas, sino también que muchos países árabes priorizan la estabilidad interna propia, claro, o incluso esas relaciones potenciales con Estados Unidos o Israel, ¿no? Y bueno, en último término, Hamás también tiene una presencia muy relevante y una influencia, una capacidad de influencia, ¿no? Por lo tanto, las acciones son desde luego muy limitadas. En todo caso, ha habido declaraciones en otras ocasiones, ¿no? En el año 24 teníamos esta cumbre que se había convocado pues, como respuesta a la guerra entre Israel, en el 23, perdón, entre Israel y Hamás, y al final todas las declaraciones insistían en un alto al fuego inmediato, en el acceso humanitario y en responsabilizar a Israel, ¿no? Por lo tanto, en fin, bueno, respuestas que desde luego no son unas respuestas sui generis, no son unas respuestas concretas y no son unas respuestas reales, ¿no? Porque ignoran la realidad de Hamás. Por lo tanto, sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que la comunidad islámica, en que el Golfo, pues no está teniendo un papel relevante o preponderante, pero quizás tampoco lo puede tener por su propia idiosincrasia, ¿no? ¿Qué papel está jugando la Unión Europea? Bueno, pues tampoco está el enano político que tú mencionabas. Decisivo, ¿no? Sí, hablaremos de ello, sin duda. Mencionabas antes candidatos dentro de Palestina. Parece que Mahmoud Abbas, pues carece, no sé si de legitimidad, pero desde luego de apoyo popular en Gaza, desde luego que carece de él. No parece que la Autoridad Nacional Palestina, que Al-Fatah, pueda conseguir esos apoyos ahí. Hay gente que habla de Marwan Barghouti, encarcelado en Israel desde 2002, al menos en las encuestas el líder palestino con más apoyo popular, pero es evidente que parece una quimera que Israel vaya a dejar libre a un preso de este calibre para que sea presidente de Palestina, por lo que parece que el liderazgo interno no podrá ser, ¿no? No hay candidatos. Es difícil dar una respuesta concreta y podríamos aventurarnos a contemplar mil y una opciones, ¿no? Pero bueno, desde el rigor de la academia, desde el rigor de la universidad, no podemos hacerlo. Sin embargo, sí que me gustaría sacar un dato a la palestra que ha estado estos días también sobre la mesa, ¿no? Y es que estos días veíamos en la ONU, veíamos caminando por New York, pues Ahmed al-Sharaa, ¿no? Es decir, el actual líder sirio, que no debemos olvidarnos que en algún momento fue líder precisamente de Al-Qaeda en la región, ¿no? Entonces, la realidad geopolítica es absolutamente cambiante y hay en ocasiones en las que hay que hacer cesiones por un bien mayor, ¿no? ¿Alguien se imaginaba que una persona que estaba buscada por Estados Unidos en la actualidad pues mantuviese una reunión con Marco Rubio? Bueno, puede ser que a la sociedad le parezca extraño, a nosotros desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista del análisis de rigor no nos lo parece. ¿Por qué? Porque como digo, a veces hay ocasiones, hay pretensiones mayores y en este caso podría ser la estabilidad de la región. No, con esto no estoy diciendo absolutamente nada, solo estoy diciendo que las realidades son múltiples, son cambiantes y solo hay una cuestión cierta, y es que no hay ninguna persona, no hay ninguna autoridad que tenga autoridad, no hay ningún grupo de personas, ¿no?, que tenga autoridad para ello. Lo que sí que está claro es que la autoridad palestina está debilitada, su poder está debilitado y, como digo, las declaraciones que hace unos días daba su líder pues parece que no van a tener mucha relevancia, aunque, insisto, desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista pues de la palabra, sí que tiene relevancia, ¿no? Ver cómo la autoridad palestina se distancia, grosso modo, de Hamás, incluso llegando a condenar los atentados de este grupo terrorista. Con todo
este panorama que hemos dibujado en estos minutos, pues te pido que te mojes. Decisiones simbólicas, reconocimientos simbólicos de un proyecto político ahora mismo inviable. Veremos un Estado palestino a corto o medio plazo. Yo creo que ha quedado claro cómo te vas a pronunciar, pero bueno, ponle voz a ese pronunciamiento. No es que intente no mojarme, sino que intento ser riguroso, ¿no? En todo caso, recojo tu guante y sí que creo que la cuestión clave no estriba precisamente en cuántos países reconocen a Palestina, ni siquiera en el propio veto que Estados Unidos mantiene en el Consejo de Seguridad, ¿no? Sino en cómo traducir ese respaldo en transformaciones que sean verdaderamente tangibles, que acerquen la paz a una región que lleva tiempo marcada por décadas de conflicto y, desde luego, y en último término, que haya un respeto verdadero del derecho internacional humanitario. Yo creo que la solución de los dos estados no está próxima, pero sí que creo que en algún momento llegará. Y no está próxima precisamente por las posiciones enrocadas de Netanyahu, por el papel relevante que sigue teniendo Hamás y porque la Unión Europea y Estados Unidos pues tienen intereses que no siempre son convergentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo no me canso de decirlo, una parte relevante del armamento europeo depende de Israel. Israel es un aliado histórico y no debemos olvidar tampoco que el pasado de Alemania, que todo lo que tiene que ver con el Holocausto, desde luego limita muy mucho la capacidad que tiene la Unión Europea para actuar de forma coordinada. Por lo tanto, me pides que me mojo y sí que creo que en algún momento llegará la solución, pero desde luego no a corto plazo. Anxo Varela Hernández, director de Geosede, ha sido, como siempre, un placer hablar contigo estos minutos, entender la dimensión internacional de esos reconocimientos y llegar a una conclusión, que es lo que hemos estado haciendo en estos minutos después de dibujar el panorama. Anxo, como siempre, un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Es un verdadero placer atenderos. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. La Organización de las Naciones Unidas cumple 80 años en un mundo radicalmente distinto al de 1945, cuando quería garantizar la cooperación internacional, evitar que hubiera una nueva guerra mundial. Y nos preguntamos, ¿sigue siendo relevante en un escenario marcado por otras claves, por la multipolaridad, por las guerras híbridas, por precisamente las crisis en las que están inmersos los organismos multilaterales? Pues se lo preguntamos durante los próximos minutos a Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria y miembro del Institute of Strategic Studies de Londres y de Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Andrew, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. La ONU, como todos sabemos, yo creo, nació de un orden mundial liderado por Occidente, con 5 potencias, 4 vencedoras y una que se coló como Francia. Hoy países como India, como Brasil, como Sudáfrica, como Turquía, hay una lista grande, reclaman un papel más activo. ¿Tú crees posible reformar el Consejo de Seguridad para reflejar el mundo actual? ¿O las estructuras tan establecidas ya lo hacen un obstáculo insalvable? Efectivamente, las Naciones Unidas fueron creadas, yo matizaría lo de un orden occidental, puesto que la Unión Soviética estaba clara y presente en la Conferencia de San Francisco, que esbozó las Naciones Unidas basadas y tratando de corregir los errores de la Liga de Naciones. Tiene usted toda la razón. Hay países, sobre todo del sur global, y también otros países como las potencias vencidas de Japón, Alemania e Italia, que se han recuperado y ya son potencias medias o hasta globales, en las cuales tienen que ajustarse al nuevo orden mundial. Lo que hay que señalar y subrayar primero es que las Naciones Unidas es un órgano de poder y es un órgano de poder de los Estados miembros. Es una organización intergubernamental en los cuales los jefes son los Estados miembros. Por lo tanto, las Naciones Unidas serán lo que los Estados miembros quieran que sea.
y por lo tanto se ajusta a los deseos de estos países y que lleguen a un consenso entre ellos entre lo que quieren que sea. Las lecciones aprendidas de la Liga de Naciones es que la universalidad y el incluir a todas las grandes potencias es esencial para que un organismo global funcione. Y por lo tanto, la Liga de Naciones no estaba con Estados Unidos en todo su tiempo y hubo periodos en los cuales ni la Unión Soviética, ni Alemania, ni Japón eran miembros. Y eso condujo al fracaso de la Liga de Naciones. La universalidad solo se pudo conseguir a un precio, que es que Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países como China, Gran Bretaña y Francia serían miembros solo si tuvieran el veto para garantizar que sus intereses no serían arrollados por una mayoría simple o cualificada. Por lo tanto, efectivamente, la ONU tiene que adaptarse a la nueva realidad, pero no se va a adaptar si los Estados miembros no quieren y sobre todo las potencias con derecho a veto lo desean. Claro. Así que es cuestión de convencerlos de que se cambie las Naciones Unidas. Claro, Andrew, yo precisamente iba a argumentar eso, tienes razón, será lo que quieran sus miembros, pero cuando hay 5 que pueden bloquear cualquier cambio, ¿por qué razón va alguien a renunciar a sus privilegios? Por supuesto. La filosofía de las Naciones Unidas, al contrario de la Liga de Naciones, es lo que decía el famoso presidente Lyndon Baines Johnson. Prefiero a este país o a este actor dentro de la tienda meando para afuera que fuera de la tienda meando para adentro. Y por lo tanto, imagínese usted unas Naciones Unidas con, por ejemplo, Rusia, China o Estados Unidos fuera de la organización sin participar en ninguna de sus decisiones ni contribuir a ninguno de sus programas o mandatos. Pues sería prácticamente la disolución de la organización. Está claro que en todos los problemas del planeta, lo que diga Estados Unidos, lo que diga China y lo que diga en cierta medida Rusia, es esencial para que esa propuesta y esa iniciativa tenga éxito. El tenernos fuera sería mucho peor que tenerlos dentro. Por lo menos dentro están sujetos, como ha estado Estados Unidos esta semana, a la voz internacional criticando su actitud ante ciertos problemas. Lo mismo que los chinos y los rusos. Claro. Y ese foro de diálogo y de comunicación es esencial para que por lo menos sigan hablando, se discutan, se debatan los temas y buscar una solución integrada entre todos ellos. Hay muchos, Andrew, de los que reclaman más voz o ser más escuchados o tener más capacidad de decisión, de los que son sur global, que a muchos no les gusta el término, pero bueno, para entendernos, pues que se aglutinan en torno a los BRICS o a la Organización de Cooperación de Shanghái u otras similares. ¿Cómo puede la ONU recuperar, digamos, esa legitimidad moral, si me permites? Porque es evidente que es un foro abierto a todos y que ya están todos allí representados, ¿no? Pero ¿cómo puede ser más acogedora para estos que dicen me estoy reuniendo en otros foros porque tú no me das lo que quiero? Bueno, efectivamente, lo decía un Undersecretary General, un subsecretario general para Asuntos Políticos en los años 90, Iran Pendergast, que la ONU es el foro de los países grandes que tienen que convencer a los países pequeños de que su causa es justa. Este es el gran reto que tienen los grandes países, de ir a la ONU y convencer a todos de que ellos tienen razón y que su manera de ver las cosas es la adecuada. El sur global o el grupo de 77 o el grupo de no alineados o los grupos regionales siempre han querido tener más voz, sobre todo después del gran proceso de descolonización que fue liderado por Naciones Unidas, que subió de 51 miembros ahora a 193. Y todos los países, desde las Islas Salomón a Kiribati hasta cualquier otro país, incluido Estados Unidos y Rusia,
quieren más voz y más protagonismo. Es cuestión de poder y liderazgo. El aspecto moral es un aspecto bastante subjetivo y depende de dónde se mire, la moralidad es distinta. Por lo tanto, lo que hay que mirar es la Carta de Naciones Unidas y los valores que hayan establecidos, y si ven, el lenguaje es muy condicional, muy ambiguo. Precisamente se hizo por esa razón, para que cualquier país pueda interpretar el documento de una manera positiva y que se sienta parte de ese documento para apoyar a la organización. Si lo hubieran hecho de una directriz moral o filosófica más definida, más concreta y más a unos valores culturales de una región del mundo, muchos de los países no se verían identificados y, por lo tanto, no serían partícipes de la organización. Bueno, y aún así tenemos cosas, no da tiempo a hablarlo, pero como la Carta Universal de Derechos Humanos, no firmada por todos, cada uno interpreta lo que es derechos humanos a su manera, tenemos los derechos humanos musulmanes, bueno, es tremendo esto. Nos quedan 2 minutos, Andrew. Para terminar, de forma breve, en un mundo donde el multilateralismo está en crisis, donde hay muchos nacionalismos, cada vez más autocracias, ¿qué papel puede jugar la ONU en las próximas décadas? ¿Crees que puede ser brillante o está agotada? Yo creo que la ONU está atravesando, para ser breve, una crisis no existencial, pero sí bastante dramática, de transformarse en un vehículo para ser útil en las próximas décadas. La ONU, muchos se escudan en Naciones Unidas para que se oiga la voz y sus intereses, pero no, como dicen los americanos, put their money where their mouth is, que es decir, vamos a poner recursos y financiación y peacekeepers y cadáveres para implementar las resoluciones de la ONU. Ahora se les llena la boca a otros países porque hay una crisis financiera. Bueno, pues ustedes suplan los déficits que hay en otros aspectos. En mantenimiento de la paz, contribuyan ustedes con soldados y fuerzas armadas eficaces para hacer las operaciones de la paz más efectivas y más contundentes. Que la diplomacia y los mediadores no son de su satisfacción o no creen que son suficientes, manden ustedes a lo mejor de su diplomacia y lo mejor de sus funcionarios para trabajar a Naciones Unidas, y no lo hagan como una agencia de colocación como la Cámara de los Lores británicos, de colocar a gente que es incómoda en la política nacional, y pongan a gente eficaz en esas posiciones. Los Estados miembros son responsables de que la ONU llegue a ser realidad su potencial en el futuro. Y por lo tanto es muy cómodo la posición de muchos países actuales de criticar, quejarse y ver que no es eficaz, cuando al mismo tiempo no contribuye a ninguno de estos 3 aspectos, y podríamos hablar de otros muchos de las 19 agencias, programas y fondos de la organización. Andrew Smith Serrano, Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, te agradezco tu tiempo y tu análisis. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, un placer, gracias. No hay tiempo para más, hasta aquí, Pulso Geopolítico. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Invierte a menor coste con Banco Big. Hemos reducido nuestras tarifas de trading de acciones, futuros, opciones y mucho más. Entra en bancobig.es y empieza a construir tu cartera de inversiones. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.